Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenida a esta sesión asincrónica en materia de derecho constitucional y por supuesto correspondiente a esta sesión que por motivos de fuerza mayor el día sábado no se pudiese realizar. En razón de ello, permítanme, por supuesto, hacer primero un feedback, una retroalimentación de conceptos que habíamos abordado, por supuesto, el día jueves. De ahí sumar, por supuesto, contenidos nuevos, como son las 10 características de la soberanía, y de ahí, por supuesto, también incorporarnos en las pequeñas o en las introducciones del concepto de Estado de Derecho como tal. Muy buenos días, muy buenas tardes ya estamos casi en el umbral. Así que muchísimas gracias por permitirme llegar a ustedes de esta forma y de esta manera como tal. Nosotros habíamos hablado exactamente o primariamente de cómo era el modelo de Estado, ¿no? Pero haciendo una profundidad y haciendo un hincapié en la forma de Estado y en la forma de gobierno como tal. Y yo les quiero decir hoy por hoy que la forma de Estado tenemos que entenderla como la estructura del poder del cual el Estado es titular y la forma de gobierno como el ordenamiento político que se adopta, es decir, la manera en que se ejerce el poder y cómo son designados los gobernantes. Volvamos a lo nuestro. La forma de Estado es la estructura del poder del cual el Estado es titular y cómo se distribuye esta. Y claramente la forma de gobierno se visualiza o se genera a partir de la administración de ese Estado. Es el ordenamiento político que se adopta, es decir, la manera en que se ejerce el poder y cómo son designados los gobernantes como tal. En razón de ello, ya hemos hablado de la distinción que existía entre los estados unitarios y los estados federales fundamentalmente, ¿no? Habíamos conversado también sobre los elementos del Estado, que claramente entre ellos tenemos un primer elemento que está basado en la población, ¿no? En la población, luego, por supuesto, en el territorio, luego, por supuesto, en el poder, y habíamos hablado que un pueblo que habita en un territorio requiere una organización para actuar en conjunto, ¿no? De tal modo que cuando la sociedad se estructura políticamente, se organiza políticamente, surge el Estado como tal. Entonces surge en el seno, surge una institución, lo que implica dirección y normativas que conduzcan a sus integrantes, ¿no? Los integrantes somos nosotros como tal. ¿Para qué? Para el fin propuesto, el fin último del Estado, que es precisamente la satisfacción del bien común. De acuerdo a ello, se ha dicho mucho que el Estado también es un regulador de relaciones entre la población, entre los individuos. Y como yo les comentaba en algún momento, no podemos hablar de Estado sin hablar del pueblo, que es el poder constituyente originario como tal. Entonces, en razón de ello, el poder del Estado, que también lo habíamos comentado en algún momento, se caracteriza, vamos a ver aquí en la diapo, muy bien, se caracteriza por ser un poder originario, por ser un poder autónomo, por ser un poder independiente, por ser un poder coactivo, por ser un poder centralizado y por ser un poder delimitado territorialmente. Pero en virtud de ello, cuando el poder se ejerce, ¿no? Cuando el poder político se somete a la Constitución y a las leyes, ¿no? Y en tanto ésta se transforma digamos, en autoridad legítima, porque necesita el imperio de la ley para que las normas, por supuesto, sean cumplidas y sean obedecidas, ¿no? De ahí radica también la legitimidad de todo el ordenamiento como tal.
Y por supuesto, no solamente a cargo de los ciudadanos, sino también a cargo de los gobernantes y de las instituciones políticas como tal. Una cualidad que tiene precisamente el Estado es la soberanía como tal. Y en razón de que el Estado tiene la soberanía, muchos se han preguntado, bueno, pero ¿qué es la soberanía? Ya lo vamos a ver un poco más adelante a través de algún vídeo que nos permita, por supuesto, entender este concepto como tal. Y es que siempre se ha dicho, y también está conforme a nuestra Carta Política, que la soberanía reside esencialmente en la nación. Ya su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas. Y también, por supuesto, a través de las autoridades que esta Constitución establece, ¿no? Ningún sector del pueblo ni individuo puede atribuirse el ejercicio de su soberanía por mano propia o por sí, no. La soberanía es una cualidad que tiene el Estado y que tiene que estar, digamos, redireccionada por los gobernantes, por las instituciones políticas que han sido creadas precisamente para que se administre ese Estado como tal. Hablábamos también en algún momento, si la memoria no me falla, habíamos hablado cuál era precisamente ese fin del Estado, y el fin del Estado no es más que el bien común. Y el bien común se entiende no solamente como el bien de todos, sino también como el conjunto de condiciones apropiadas para que todos los grupos intermedios, individuales, alcancen su bienestar particular, ¿ya? Y es por la razón fundamental que una fecha tan crucial como es hoy haya sido un detonante, un ítem histórico, porque se busca precisamente esa satisfacción del bien común frente a una disconformidad, ¿no? Entonces, el fin del bien común también está dado por la búsqueda del orden, la justicia, el bienestar, la paz externa, ¿no? Es fundamental entender estos conceptos porque permiten que este estado sea un estado organizado, tenga sociedades bien organizadas, con concepciones de política, de justicia política iguales, ¿no? Y es que el bien común permite alcanzar la justicia política para todos los ciudadanos y de preservar esa cultura libre que la justicia, que esa justicia hace posible como tal. Se supone siempre y se entiende, jóvenes, que el gobierno, el Estado, debe aspirar a este fin, ¿no? Porque es que se deben asegurar, reitero, todas las condiciones equitativas, iguales, justas para todos los ciudadanos como tal. En razón de ello, si nos fuésemos a la Carta Magna chilena y habláramos de la Constitución Política de Chile, la finalidad del Estado es estar al servicio de las personas, promoviendo el bien común. De tal modo que hay que crear las condiciones que permitan a todos y cada uno de nuestros conciudadanos la mayor realización, escúchenme, la mayor realización tanto espiritual como material posible, respetando los derechos y las garantías constitucionales. Además, es deber del Estado, es crucial, en virtud de este bien común, resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población, a la familia, fortalecer el concepto de familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Hay que promover esa integración armónica de todos los sectores de la nación como tal. Y porque eso va a permitir un equilibrio, jóvenes, y asegurar, por supuesto, el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, como bien lo reza el artículo primero de la Carta Política. No quiero abordar las características de la soberanía sin antes dejar claro exactamente qué entendemos por soberanía.
para que, por supuesto, el concepto se vaya arraigando y profundizando como tal. Para ello, permítanme un segundo y vamos a compartir un pequeño vídeo, por favor. Vamos a ver. Bueno, voy a dejar de compartir la presentación para dar cabida a compartir la aplicación. Vamos a ver. Y ahí está. La soberanía tiene dos dimensiones, una interna y otra externa. La interna supone la supremacía del Estado sobre todas las autoridades en el territorio, Estado y población, en materia legislativa, ejecutiva y judicial. La externa, en cambio, está relacionada con la independencia e igualdad del Estado respecto a otros. En cualquier caso, la soberanía implica la independencia en la toma de decisiones y la capacidad para su autodeterminación jurídica, excluyendo cualquier forma de subordinación en cuanto a otros poderes. Desde el punto de vista legal, la soberanía incluye el conjunto de competencias atribuidas al Estado, mientras que desde las perspectivas sociales incluye elementos étnicos, nacionalistas y del sentido de pertenencia e identidad. La soberanía puede entenderse también como el poder originario del Estado, cuya titularidad reside en los miembros de su comunidad. El soberano le encomienda al Estado el ejercicio de sus funciones, pero no puede delegar dicho poder constitutivo. Bueno, muy bien, muy bien. Este cientista político nos explicaba exactamente qué era la soberanía desde las 12 aristas, claramente hablando fundamentalmente de esta soberanía interna y externa, ¿no? Y también cuando él habla de ese poder constitutivo, recuerden que la soberanía no puede atribuirse el ejercicio directo por parte de los ciudadanos, hay que delegarla. Si bien nosotros somos el poder constituyente primario, claramente este poder es delegado en otras personas, llámense gobernantes e instituciones, para que puedan liderar los procesos, por supuesto, de conducción del Estado. Vamos nuevamente a compartir la pantalla en razón precisamente, si me permiten un momento, vamos nuevamente a compartir la diapositiva y aquí estamos. Las 10 principales características de la soberanía como tal. Y en razón de ello, la primera característica que nosotros podemos ejercer o visualizar es precisamente la universalidad. Y en razón de ello, cuando hablamos de que la soberanía es universal, es una característica muy propia, es una característica de que ninguna persona, grupo o clase u organización o asociación dentro del Estado puede transgredir o puede ir más allá de la autoridad soberana. Tenemos una suerte de autoridades soberanas que por supuesto está en cabeza del presidente de la República y más bien todos los conciudadanos caemos, por supuesto, dentro de este control y autoridad. Vamos a agrandarla un poco para mejor visualización, ¿no? Y es que la universalidad de la soberanía también quiere decir que el soberano del Estado puede legislar para cada aspecto de la vida individual y pública del individuo, ¿no? Tenemos una soberanía que está enmarcada dentro de los tres poderes públicos, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Pero se entiende, por supuesto, que el poder ejecutivo en cabeza del presidente de la República es quien de una u otra manera representa legalmente al Estado, a la nación como tal. Y esto lo que quiere decir es que todos los poderes soberanos del Estado son igualmente válidos.
tanto el poder legislativo, el poder ejecutivo como el poder judicial, y ejecutables dentro de cada rincón del territorio. Ya, es decir, materializables, presentes, permanentes en cada región del territorio como tal. Bueno, la segunda característica es precisamente la permanencia como tal. Y cuando nosotros hablamos, por supuesto, de permanencia, nos estamos refiriendo a la soberanía persiste en el rango del tiempo. No es algo que esté provisoriamente o temporalmente. Por el contrario, es algo que permanece en el tiempo como tal. Esto lo que quiere decir es que en dado caso, frente al fallecimiento del soberano, pero en este caso nosotros no somos un estado monárquico, vamos a asumir, por supuesto, frente a un derrocamiento del presidente o frente a no tener presidente, pues claramente la soberanía se ve seriamente afectada, ¿no? Nosotros tenemos, por supuesto, que tratar de plantear que estas características puedan ser, por supuesto, aterrizables en el concepto actual de nuestro estado como tal, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por supuesto, hablamos de esta permanencia, es que se entiende, permítanme un segundo, por favor. Ahora sí, disculpen la interrupción. Cuando nosotros hablamos de esta permanencia, estamos hablando de que este poder ejecutivo, fundamentalmente, quien representa al Estado, debe mantenerse en el tiempo y que cualquier quiebre que se produjese en el mismo, pues claramente va a fracturar la soberanía como tal. Tenemos que la soberanía es exclusiva, y exclusiva se refiere a que ningún otro Estado puede tenerla, ¿no? Porque hay una única soberanía chilena, una única soberanía argentina. Se entiende mucho que la soberanía también está ligada a la parte territorial, al aspecto territorial, porque es el territorio también que delimita cuáles son las fronteras de la soberanía, cuáles son esos límites, cómo se marca esa soberanía como tal. La comprensión total. El Estado es completamente comprensivo y el poder soberano es universalmente aplicable, ¿no? Cada individuo está sujeto, por supuesto, a la soberanía estatal y ningún individuo, sin importar lo rico o poderoso que pueda llegar a ser, puede resistirse o desobedecer a la autoridad soberana que en este caso reposa en el poder ejecutivo como tal. Y es que la soberanía no tiene excepciones ni condiciones, ni concesiones más bien para su ejercicio. Todas están cobijadas bajo el ejercicio de la soberanía chilena. Nosotros vemos en los artículos 5º y 6º de la Carta Política, a donde nos dicen claramente que la soberanía reside exclusivamente en la nación. La otra característica es que la soberanía es inalienable. Si nosotros hacemos un poco de remembranza, un autor crucial, autor del contrato social, ¿no? De origen suizo-francés, y que también fue pedagogo, fue botánico, fue músico, y claramente nos habla precisamente de lo que se ha denominado hoy por hoy la base de la democracia, la base por la cual se sustenta los estados democráticos, basado, por supuesto, también en el desarrollo de las teorías republicanas, y es Jacques Rousseau, y que de una u otra manera él habla del contrato social. El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Ya la otra obra que también tiene Rousseau es Emilio, o de la educación. El hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Entonces, fue el más popular de los filósofos durante la época de 1740, ¿no? Cuando él habla, por supuesto, también dentro de este contrato social, habla de la soberanía y las leyes. Y es que Rousseau consideraba que aquella persona
que toda persona que participara del contrato social era soberano. Y lo que nos quiere decir hoy Rousseau es que los ciudadanos tenemos derecho a ser partícipe de las tomas de decisiones de esta soberanía como tal. Por ende, es un bien común el que se obtiene a través de este contrato, ¿no? Y por esta razón, el gobierno podía gobernar, porque el pueblo le había delegado esta parte de este contrato social que pudiésemos llamarlo, por supuesto, soberano como tal, y que cuyo fin era precisamente el bien común, ¿no? Entonces, inclusive fue Rousseau quien planteó una división entre leyes fundamentales, leyes civiles, leyes criminales, ¿no? Y estas leyes fundamentales, leyes civiles y leyes criminales también obedece a una suerte de clasificación que nosotros mucho más adelante vamos a estudiar dentro de nuestro contenido temático, ¿no? Rousseau también habló de la desigualdad de los hombres, pero claramente hoy por hoy Rousseau es un gran derrotero a seguir frente, por supuesto, cuando hablamos de la inalienabilidad de la soberanía como tal. Y es que hay que tener en cuenta que la inalienabilidad de la soberanía como tal obedece a que la soberanía no puede transferirse. La soberanía es única, le pertenece al Estado chileno. No es posible traspasarla a otra persona o a otro Estado como tal. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y por el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en que la Constitución y la ley ha sido dada, e indirectamente, por supuesto, a través, adivinen de qué, de los mecanismos de participación democrática, como es precisamente el sufragio y los órganos que ejercen, por supuesto, el poder público como tal. Por eso nosotros hacemos hincapié en que la soberanía no puede traspasarse, es única, pertenece a la vida y a la personalidad del Estado como tal. La soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable por otro Estado. Consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa. Aquí quizás con Rousseau, tengo que admitirle que sí discrepo un tanto o sí diferencio, porque la voluntad sí se puede representar a través hoy por hoy de los mecanismos de participación ciudadana. Él lo traspasó en una condición muy categórica, o es una o es otra, ¿no? Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente comisarios y no pueden resolver nada definitivamente como lo es el contrato social. Recuerden que Rousseau tenía un pensamiento bastante férreo sobre este Estado que no ha cumplido precisamente con las satisfacciones del bien común y la exigencia que él hacía a través, por supuesto, del contrato social. La sexta característica es la unidad. Y la unidad está precisamente basada, y por eso colocamos el ejemplo de estas causas independentistas del ejemplo en Cataluña, que quieren independizarse de España y que quieren romper un poco esta unidad nacional. Pues bien, la unidad es el espíritu de la soberanía, ¿ya? El Estado soberano debe ser unido por definición. Un Estado soberano no puede ser dividido bajo ninguna circunstancia. No podemos tener una soberanía en el norte y otra en el sur. No, es una única soberanía como tal. Y en razón de ello también la soberanía es de carácter imprescriptible. Y en razón de que es de carácter imprescriptible, si el Estado soberano no ejerce su soberanía, no toma las medidas para defensa de la soberanía como tal, claramente la soberanía termina por ser destruida, pero no es lo que usualmente o suele pasar, ¿no? Por el contrario, por esa razón la categoría de permanencia de la soberanía, que de una u otra manera la soberanía va a durar tanto como pueda durar el Estado como tal. Y por eso este cuidado tan incólume, es decir, tan diligente, tan preciso, custodiar a todas luces la soberanía como tal. Tenemos la indivisibilidad como octava característica,
Y este atributo es la sangre de la soberanía, si me lo permiten de esta manera expresarlo, ¿no? La soberanía no puede ser un Estado dividido, ya lo hemos comprendido. Si es dividido, se destruye. La indivisibilidad es el poder supremo de un Estado. La soberanía no puede dividirse, se entiende como una unidad. Como un Estado es inalienable e indivisible, es decir, no puede traspasarse la soberanía ni puede dividirse, el poder puede ser delegado, por supuesto, a varias agencias, órganos, instituciones, representantes legales, como es el presidente de la República. Pero la soberanía no. La soberanía nos pertenece a cada uno y todos, ya a cada uno de nosotros. Y reitero, está muy ligada al concepto territorial, ¿ya? Porque nos pertenece desde Arica hasta Punta Arenas. Eso hay que entenderlo. Y que ni el Estado peruano ni el Estado boliviano, en calidad de vecinos, pueden abrogarse, es decir, pueden tomarse el concepto de soberanía chilena porque no es así. La soberanía, y como yo bien lo preciso aquí en el PowerPoint, es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes, sus leyes, y a que sea respetado su territorio como tal. Este derecho se tiene frente a alguien porque éste lo concede, ¿ya? Nosotros le concedemos el derecho de poder representarnos a los futuros candidatos presidenciales y a quien resulte electo como presidente de la República como tal. Es un poder de mando, por eso hay que tenerle tanto cuidado, tanta custodia a la soberanía como tal, que posee, por supuesto, la potestad estatal y que no se reconoce ningún otro poder superior más allá del que tiene el propio Estado, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de absolutidad, me refiero a que la soberanía es absoluta, por supuesto, e ilimitada como tal. Es que decir que la soberanía es absoluta, claramente nos coloca en un sentido de independencia, que tiene un poder con competencia total, porque define un poder originario único. ¿Y cuál es el poder originario? Nosotros, que debemos, cuando ejercemos los mecanismos de participación democrática, activamos, por supuesto, esta democracia, ¿no? Y que de una u otra manera tenemos leyes que nos limitan nuestra conducta como tal. Mucho se ha dicho que cuando entendemos que la soberanía es absoluta, también podemos entenderla que puede ser perpetua, es decir, esta permanencia única, ¿no? Porque su razón trasciende a las personas que ejercen el poder claramente y hacen que la soberanía sea imprescriptible e inalienable, es decir, no prescriba en el tiempo y no se pueda traspasar. Y claramente cuando digo que trasciende a las personas, el presidente de la República, cuando viaja al exterior, representa la soberanía del Estado chileno como tal. Él es el representante legal de esta soberanía como tal. Entonces, no hay ningún otro poder que esté por encima de la soberanía. Por el contrario, la soberanía es el límite. La soberanía es el límite. Y la última característica que nosotros podemos también evidenciar respecto de la soberanía es la originalidad. Con originalidad se refiere a que el Estado soberano posee poder por virtud de su derecho propio y no por virtud de alguien más. Ya cuando se ha elegido a este representante legal, cuando tenemos un Estado sólido, no todo se enmarca dentro del conjunto del ejercicio de las instituciones, de los órganos. No hay ningún otro Estado que nos esté controlando. Por el contrario, somos un Estado soberano y la soberanía es algo propio del Estado, lo hace sagrado y está por encima inclusive de las instituciones humanas, sobre todo cuando nos toca defender nuestra soberanía en virtud de algún conflicto bélico, ¿no? Que ha sido la razón por la cual
se han impulsado grandísimas guerras como tal, porque se defiende la soberanía, se defiende esta inalienabilidad, esta imprescriptibilidad, esta unidad que es la soberanía como tal. Bueno, y con esto, pues por supuesto, vamos cerrando las características y vamos entendiendo que la soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan, reitero, todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. Y por eso es que ya también yo lo comentaba, el fin y el objetivo del Estado será siempre el bien común, ese conjunto de condiciones sociales que va a permitir desarrollarse a las personas de forma integral, ¿no? Y por eso es que la Carta Política, en sus primeros artículos, en su preámbulo, nos dice, el Estado está al servicio de las personas. Y su finalidad precisamente es promover el bien común. El elemento del bien común cruciales, ¿cuáles son? La paz, la justicia y el bienestar. Y con esto, por supuesto, dejamos las fuentes de consulta videográfica que les sean útiles para ustedes y que puedan, por supuesto, ilustrarse de una mejor manera como tal. En razón de ello, permítanme también compartir pantalla para efecto de mostrar las características desde otra mirada, otra visión, planteada, por supuesto, por la docente, y cuando nos hablan de que la soberanía, evolución y concepto y características. Permítanme un segundo, por favor, si son tan amables. Y aquí estamos. Por favor. Vamos a hablar sobre soberanía. El concepto de soberanía se ha ido modificando muchas veces en respuesta a factores externos y a diversas circunstancias de la realidad. La inclusión de los nuevos actores o el reconocimiento de sus potestades, derechos y obligaciones ha modificado radicalmente el entendimiento clásico del término. En el siglo XVI, Jean Bodin acuñaba en su obra Les Six Livres de la République la acepción más popular del principio de la soberanía, el poder más alto en un territorio dado. Dicha definición daría pie, años más tarde, a que el concepto de soberanía en conjunción con el del pueblo y territorio fuera entendido como elemento esencial para la existencia de cualquier Estado. A partir de entonces, filósofos como Rousseau afirmaron que un ente soberano nunca puede obligarse a una sumisión a otro soberano, ya que violar el acto por el cual existe significaría anularse, y lo que nada es, nada produce. La evolución de la figura del soberano permitió que el concepto de la soberanía se desplazara de la persona hacia la entelequia del sistema jurídico nacional. Hans Kelsen afirmó en su obra General Theory of Law and State que el ordenamiento jurídico estatal es un ordenamiento sobre el cual no existe un ordenamiento superior. La transición de la visión clásica de la soberanía poco a poco fue evolucionando del absolutismo a una versión más moderada, siendo John Locke el postulante principal que afirmara que el poder soberano se encuentra restringido por la misma normatividad que la deriva. De ahí que juristas como Hugo Grocio o Francisco Suárez empezaran a esbozar las ideas de lo que actualmente se conoce como la obligación de proteger y las intervenciones humanitarias. Un ejemplo claro de este pensamiento clásico es el razonamiento que estampó la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso Lotus, Francia versus Turquía, 1927, donde afirmó que las restricciones a la independencia de los estados no pueden ser asumidas, ya que el derecho internacional otorga a los estados un margen discrecional, el cual solamente es limitado en ciertos casos por leyes prohibitivas. En la actualidad, tanto el principio de soberanía como el derecho internacional han modificado sus paradigmas, ya que bajo el principio de libre autodeterminación de los pueblos y la doctrina de los derechos humanos, el principal sujeto de ambos sistemas ya no es el Estado, sino el individuo, permitiéndose a través de esta reformulación una mejor comprensión de la compatibilidad entre los conceptos de soberanía y derechos humanos, ya que gracias al Estado se reconocen y se protegen los segundos, llegándose en la actualidad a fomentar el desarrollo de la doctrina de derechos humanos bajo el estatus de la norma erga omnes, que le reconoce el derecho internacional. Así, en la Carta de las Naciones Unidas se puede apreciar cómo se adecua el concepto de soberanía y se reconoce la no existencia de una soberanía absoluta ante temas de interés de la comunidad internacional.
Las dos posturas tradicionales respecto al concepto de soberanía son claras. Por un lado, la postura clásica, que afirma que el Estado es soberano de forma absoluta sin limitación alguna y convive hombro a hombro con otros entes soberanos. Por el otro lado, la postura moderna, que reconoce que el Estado es soberano de forma relativa, ya que el sistema internacional es superior al sistema jurídico nacional, del cual deriva su poder soberano, llegándose a tener que el mismo Estado delega algunas de sus facultades soberanas a organismos internacionales. En épocas recientes se puede empezar a apreciar una tercera mutuación del concepto de soberanía, especialmente en temas como el derecho ambiental, derechos humanos, obligación de proteger, derecho de los refugiados y derecho penal internacional. Bajo esta tercera postura se reconoce que se vive en una comunidad internacional interdependiente, con responsabilidades compartidas, donde los estados cooperan entre sí para atajar problemas de carácter transnacional que no pueden ser solucionados de manera unilateral. Esto significa que los estados cooperan de manera más estrecha entre sí para alcanzar fines comunes que promueven sus intereses. Así se dan escenarios en los que un estado en particular puede asumir responsabilidades de un tercero para llevar a cabo actos que de lo contrario, el primer estado no podría llevar a cabo de forma inmediata o a cabalidad. En México, Andrés Serra Rojas estimó que la soberanía es la sociedad política perfecta que organiza la autoridad política. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la soberanía del Estado como la facultad absoluta de determinar por sí mismo su propia competencia. Ahora bien, conviene considerar el término desde una doble perspectiva, sobre todo para comprender la separación de la soberanía popular y nacional. De origen, la soberanía es popular porque su titular indiscutible es el pueblo, pero se convierte en nacional cuando se le entiende como atributo jurídico de la unidad de organización colectiva que es el Estado. La soberanía tiene un aspecto interno y otro externo. Interno cuando se refiere a su calidad de poder supremo de los intereses políticos de un Estado, y externo a las relaciones interestatales. En el campo de las relaciones internacionales, un Estado se presenta con el carácter de soberanía externa. Como poder supremo del Estado, la soberanía siempre es interna. Fuera de estos sentidos, recuérdese que la nación, al darse una organización jurídica y política, crea que el derecho que vivifica al Estado como persona moral. Estos efectos son causados por un poder generado popularmente que permite a la nación otorgarse una estructura jurídico-política. La soberanía popular o nación es inalienable e indivisible. Inalienable porque viene proveniente del pacto social, porque si la soberanía pudiera enajenarse, desaparecería el soberano. Indivisible porque no puede dividirse en favor de cada uno de los ciudadanos. También caracteriza los actos de soberanía del poder público, que no se requiere la intervención de la autoridad judicial para su validez, lo que implica en otras cosas que no incluye en manera enjuiciable. En conclusión, la soberanía es la autoridad en la que reside el poder político. Es el gobierno propio de un pueblo o nación, en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Así, la soberanía en México pertenece al pueblo, como lo marca los artículos 39, 40 y 41. 39, donde indica que la soberanía nacional radice esencial y originalmente en el pueblo, y el 40, donde indica que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos. Bueno, señores, ahí precisamente, si bien la visión que se daba de este vídeo está dirigida precisamente al Estado mexicano, recuerden ustedes que la soberanía es de carácter universal y los mismos componentes que hemos visualizado de la soberanía claramente también hacen parte de lo que nosotros pudiésemos llamar respecto de esa universalidad, respecto de ese concepto como tal. Entonces, para ello, permítanme también ya un último video que con toda seguridad un poco más amigable este videíto que permita, por supuesto, mostrarles a ustedes por qué se llama el pueblo soberano
de Chile como tal, ¿no? Entonces vamos ya a ir cerrando, por supuesto, con este videíto, así que ahí estaríamos. Las enmarcadas aventuras de Trifulco y Amadora. La sesión de hoy estuvo notable. Oh, sí, por supuesto, mi querida señora. Pero aún no entiendo para qué se necesita tanta gente. Chile es una república democrática, donde la soberanía reside en la nación. Quiere decir que el pueblo es el que manda. ¿En serio? ¿O sea que yo puedo hacer mis propias leyes? Quiero que el bisoñé sea obligatorio. Lamentablemente para ti y tu peluquín, eso no es posible. Somos una sociedad y las leyes y normas buscan el bien común. Es por eso que el pueblo elige a las autoridades para que los represente en la discusión, aprobación y ejecución de las leyes, desde el presidente hasta los alcaldes. Esto se hace mediante el voto de la mayoría con el compromiso de respetar a las minorías. Eso se llama democracia. ¿Me estás diciendo que, en el fondo, los diputados, los senadores y el presidente trabajan para mí? ¡Exacto! Entonces les voy a exigir que comer helado de cochayuyo con choclo sea obligación como postre. Es un elixir que todos deben probar. Como te dije, si la mayoría estima que eso es conveniente, puede ser, pero creo que en este caso eres la minoría que respetamos. Las personas son electas por un tiempo determinado y deben representar a la mayoría que los eligió. No pueden llegar y hacer cualquier cosa. Deben respetar las leyes y hacerse responsables por sus actos. Ante nosotros, sus jefes, ¿verdad? ¡Exacto! A nosotros, a través de los mecanismos existentes. Después de todo, trabajan por el bienestar de la ciudadanía. ¿Y esto? Ahora comprendo todo. Primero debo hacer que la mayoría sepa lo rico que es el helado de cochayuyo con choclo. Y cuando todos lo quieran, se lo exigimos a los políticos elegidos. Vamos, pruébelo, mi señora. Lo hice con extra cochayuyo para usted. ¿Ve? Un manjar de los dioses. Les debe dar fuerzas superiores, porque todos salen corriendo. Bueno, señores, muy cómico la parte final del video y con esto terminamos el concepto de formas de Estado, formas de gobierno, las características de ese Estado como tal, los elementos del Estado, fundamentalmente uno de ellos, una cualidad muy importante como es la soberanía respecto del elemento de poder, sus características. Por supuesto, nos veremos ya el día martes con la explicación o con el contenido temático próximo a abordar cuál es precisamente el Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Hasta luego.